¿Quién fue Maurice Merleau-Ponty? ¿Se le puede considerar como parte del existencialismo francés del siglo XX? ¿Quiénes fueron su influencia filosófica y con quiénes se contrapuso? Quédate para averiguarlo. Maurice Merleau-Ponty nació en Rochefort, en la ciudad de Francia, el 14 de marzo de 1908. Murió el 3 de mayo de 1961. Fue un filósofo francés del siglo XX, fuertemente influenciado por Edmund Husserl. Entre sus obras principales está la fenomenología de la percepción, la estructura del comportamiento humano, signos, entre otros. Maurice Merleau-Ponty, en la filosofía de la existencia, publicado en 1959, desarrolla un término que él le denominaría como paisaje filosófico francés, en donde atribuye o intenta describir la descripción de elementos en donde se instala la reflexión sartriana, evitando atribuir a la continuidad o a la réplica de argumentos que discute Sartre en la relación de la existencia. Ponty desarrolla el término de la existencia en una correlación a la persona, pues esa personificación es donde se encarna, es donde usa el término encarnación como bajo el influjo del ser en el mundo. Están inscritas sin lugar a dudas todas las problemáticas de la existencia en este término que es ampliamente desarrollado por Ponty en la filosofía de la existencia, pues necesariamente para encontrar una personificación tenemos que encontrar su contexto o su situación, en tanto que es mundo de la vida, ser en el mundo o estar en situación. Lo que se soporta aquí es ante todo una concepción de la existencia que difiere enormemente entre el compromiso vital de Kierkegaard, el ser lanzado en el mundo bajo una concepción de Heidegger, y un sentimiento de sí y un reconocimiento del otro bajo una influencia del Edmund Husserl. Para Merleau-Ponty no es solo el habitar la carne o apropiarse de ella, es bajo esta consideración de Ponty en la encarnación, no un habitar la carne o no habitar el espíritu en la carne, en tanto que sustancias distintas que confluyen en un mismo cuerpo, sino más bien un sentimiento de apropiación mutua en tanto el interior como el exterior, en tanto que se compenetran en el mundo y cohabitan en él, pues su contenido se despliega y vive bajo el influjo de los acontecimientos. Es no una oposición entre el espíritu y la carne, sino más bien una vivencia entre el ser y el mundo. Entonces, ¿se le puede considerar a Merleau-Ponty como parte del existencialismo francés del siglo XX? Pues él mismo nos dice su postura, y cito: prefería hablar de la filosofía de la existencia antes que del existencialismo, por una razón que ustedes probablemente adivinarán. El término existencialismo ha terminado por designar casi exclusivamente el movimiento filosófico que se produjo en Francia después de 1945, principalmente bajo el impulso de Sartre. Pues para Merleau-Ponty no está satisfecho como un dogma filosófico que sea la respuesta ante las grandes problemáticas del hombre, sino más bien una filosofía que pueda preguntarse sobre los acontecimientos y sobre su propia existencia. Tanto Ponty como Sartre se suscriben bajo la consideración del yo trascendental. Es la muerte de la conciencia, nos dice, pues se le atribuye o se le da una visión renovada desde la psicología a la conciencia, desde la disciplina de la fenomenología, dándole así un aire diferente a los predecesores en cuanto a la pregunta fundamental sobre la existencia de la conciencia. Es por eso que proporcionan descripciones concretas apoyadas en los hechos y en procesos conscientes como el pensamiento, la afectividad, la imaginación, el recuerdo, la libertad, etc. Intentando indagar cómo en el comportamiento humano las significaciones prácticas son, antes que nada, predecesoras del pensamiento. Merleau-Ponty retoma de Gabriel Marcel, quien dice que consiguió articular los opuestos entre las cosas existentes y el sentido de las cosas,
dando a las cosas sensibles el estatus de cuerpos. Aquí habría que considerar tres concepciones que Merleau-Ponty nos dice sobre la existencia. Un pensamiento sobre la existencia y los términos del ser y de la nada del ser. En primer lugar, bajo este sentido, para Ponty es objeto de consideración, entendiendo que no se trata de una nada de sentido, sino por el contrario, que es una plenitud del mismo, que es bajo esa vivencia subjetiva de la percepción es donde se le puede dar sentido bajo la vivencia o el acto de vivir. Esta descripción de Ponty sobre la nada y ser la asume como una nada en una situación en el mundo y que viene el mundo por ella, pues es un elemento propiamente sartriano que no debe nada a lo que autores como Gabriel Marcel consideraban bajo antes las mismas concepciones de situación o de encarnación. Nos dice Ponty: sin cuerpo no vengo ni voy, y mi tentativa no se encuentra en otro lugar que no sea mi cuerpo. Entonces desarrolla su filosofía existencial a partir de una consideración corporal. En segundo lugar, Ponty nos habla sobre una reflexión de nuestro estar en el mundo como una negatividad. Y en este punto cito lo siguiente: yo tomo mi punto de partida ahí donde Sartre tiene su punto de llegada, en el ser resumido por él para sí. Es en Sartre un punto de llegada, porque él parte del ser y de la negatividad y construye su unión. En tercer lugar, tenemos que tomar como consideración al otro, en cuanto a alteridad, en cuanto semejante. Es aquí donde Ponty desarrolla o se delimita en una concepción antropológica, pues emerge de la descripción fenomenológica del cuerpo, la libertad y la historia, pues es en el cuerpo en donde radica la existencia y podemos dar cuenta de sí, y es en la libertad en tanto que somos conscientes de nuestras propias acciones, y de la historia, que es escrita bajo una cultura, bajo una enseñanza que queda como parte de una posteridad y da cuenta de la existencia, aun cuando nuestro cuerpo se limite en su existencia. Por otro lado, para Ponty, el ser para otro no es una relación de reciprocidad, sino más bien de negación o de conflicto. O en otras palabras, es la relación de mi ser objeto en la conciencia de ser aprehendido como su ser objeto y la condición del descentramiento de mi propio mundo como experiencia el reconocimiento de su ser libre y un reconocimiento o una identificación en tanto al otro, y del cual confluyen bajo el mismo influjo de la vida. Para Merleau-Ponty, como tanto para Heidegger, se oponen radicalmente a toda posición que derivará en una concepción de la filosofía como un sistema absoluto que converja o que intente dar resultado o una respuesta absoluta a las mayores interrogantes de la filosofía o del ser humano. Es, por tanto, para Ponty que deberíamos limitarnos bajo las consideraciones filosóficas de la pregunta radical, en tanto que no intente dar respuesta a estas categorías y que forme un dogma. Entonces, en la fenomenología de la percepción, Ponty convierte en ontología de la visión. Por lo tanto, la visión deja de ser un acto de un sujeto y se convierte en acontecer que ocurre entre el que ve lo visible y lo otro. En conclusión, la fenomenología forma parte de una doctrina de la filosofía que tuvo gran influencia por pensadores como Merleau-Ponty, Sartre, Heidegger, Kierkegaard, entre otros. Es por lo tanto que se debiera de considerar esta doctrina de la filosofía como una escuela del retorno o una escuela para ver. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jorge Luis Koyama Tamayo y esperamos volver a vernos en otro video.